Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoja en Blanco, el podcast constitucional de Idea País. Soy Jorge Hagedorn, director del área constitucional de Idea País, y hoy conversaremos con Silvia Izaguirre, quien es doctora en filosofía de la Universidad Alberto Ludwig de Friburgo, Alemania, investigadora del CEP, fue candidata a la Convención Constitucional y actualmente forma parte del equipo del candidato presidencial Sebastián Sichel. Conversaremos acerca de algunos temas en torno a la convención en el contexto de la elección presidencial en noviembre. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto saludarte. Hola, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, como primera pregunta y a modo muy introductorio, nos gustaría saber cómo has visto el contexto político en torno a la Convención Constitucional y cuáles son tus expectativas en torno a este proceso. A ver, sería mentir si no dijera que he visto muchísima improvisación en este primer mes, pero me parece que es esperable al menos un grado de improvisación. Nunca hemos tenido en nuestra historia este evento, es primera vez, no tenemos una tradición, se están configurando los grupos de trabajo, entonces es esperable que se demore un mes en poner en marcha, en organizarse y en ir afinando los detalles para un mejor funcionamiento de la convención. Por lo tanto, ha habido improvisación, por supuesto que ha habido improvisación, pero es esperable. Ha habido también utilización política, por supuesto que ha habido utilización política para ciertas causas, pero también es esperable. Esto nace, por así decirlo, de una causa política. Entonces, hasta el momento creo que nada nuevo bajo el sol, pero espero y creo que hay indicios de ello que en los próximos días, próximas semanas, ya veamos una convención mucho más articulada, que va a presentar ya trabajos definitivos en materia de reglamento, que son sumamente importantes para, para la toma de posiciones, digamos. Están trabajando en todo lo que tiene que ver con lo procedimental y eso es clave para pasar ahora al plano de lo sustantivo. Perfecto. Te veo muy involucrada también en las campañas de las presidenciales, en este caso con Sebastián Sichel, y además fuiste candidata hace poco a la convención. Y en este contexto hemos visto que existen ciertas tensiones, ciertas preocupaciones de que el debate constituyente va a estar muy marcado también por la contingencia política y en este caso los resultados de la elección en noviembre. En este sentido, muchos señalan que podrían moderarse ciertas posiciones si es que Sebastián Sichel logra un buen resultado, o que también esto podría afectar directamente a las decisiones en torno al régimen de gobierno, por ejemplo, en cuanto a su duración, en cuanto a las posibles atribuciones que tenga el presidente de la República en el futuro. ¿Qué opinión te merecen estas especulaciones? A ver, creo que tiene un poco de asidero, espero, y también espero que así sea. En primer lugar, lo que resuelva la convención en materia de sistema político y régimen electoral, ¿ya? Va a requerir una tramitación relativamente larga para la redacción de las leyes que son necesarias para implementar el nuevo sistema político y el régimen electoral. Por lo tanto, si la convención decide hacer un cambio profundo en materia de sistema político, es altamente probable que el nuevo sistema no entre en régimen antes de 4 años. E incluso podríamos pensar en más tiempo, es decir, si nos vamos a ir a un sistema totalmente parlamentario, por ejemplo, el nivel de leyes que tú tienes que tener para asegurar un buen funcionamiento probablemente implique pensar en un tiempo de 8 años de implementación. Por lo tanto, no veo que lo que resuelva la convención vaya a afectar al próximo gobierno en materia de sistema político. Por lo tanto, creo que sería muy cortoplacista tomar decisiones de largo plazo que tienen que ver con el funcionamiento de la política y la democracia, a saber cuáles son los mejores sistemas que permiten a un país como Chile resolver los conflictos propios de una sociedad diversa. Creo que ese tipo de preguntas, resolverlos en función de una coyuntura que no te gusta o te gusta el presidente de turno, es demasiado cortoplacista y no creo, sinceramente, que la mirada esté puesta en ese tan corto plazo. Perfecto. Y en cuanto a lo primero, ¿crees que sería bueno un posible buen resultado para el centro derecha, en este caso con Sebastián Sichel, en torno al debate, el debate constitucional? A ver, son dos caminos paralelos. La Convención Constitucional tiene por tarea elaborar la próxima constitución, que es la que diseña los límites del Estado, crea el Estado y le define los límites a ese Estado, protegiendo los derechos individuales de las personas, junto, por supuesto, con otras,
otras cosas que también son sumamente importantes. Y eso es radicalmente distinta a la tarea que tiene un gobierno, que es gobernar durante 4 años abordando las prioridades nacionales, como lo que significa la escasez hídrica, que no se va a resolver en materia constitucional. Se resuelve con gestión del agua, con inversión en materia de infraestructura de acuífera, te fijas, tiene que ver con los problemas coyunturales que enfrentamos hoy día en materia de salud, pandemia, va a tener que enfrentar la reactivación de la economía en una de las crisis más importantes que hemos tenido producto de las medidas de mitigación respecto a la pandemia. Entonces, son desafíos muy, muy distintos. Por supuesto, el gobierno electo, sea el de Sebastián Sichel u otro, va a tener que estar en constante diálogo con la convención, ¿verdad? Porque muchas veces atacar la coyuntura implica reformar las leyes y esas reformas legales tienen que estar en concordancia con lo que vaya resolviendo la convención en materia constitucional. Por lo tanto, si la convención decide hacer grandes reformas, por ejemplo, en salud, lo lógico sería que en el Congreso, si se está reformando el sistema de ISAPRE ISAPRE y FONASA, que se tome en consideración lo que ya está deliberando la convención y va a requerir entonces una estrecha colaboración de ambas instituciones, pero por supuesto con desafíos y con atribuciones y con misiones muy distintas. Perfecto. Y en temas más específicos, leímos hace poco un interesante documento que escribiste tú acerca de la Constitución y los derechos sociales. Y en resumen, tu tesis es que la consideración constitucional de derechos sociales reduce el ámbito de deliberación democrática. Y yo estando más o menos de acuerdo con eso y consiguiendo totalmente el punto, ¿cuál sería tu propuesta hoy en materia de derechos sociales? Que al parecer, debido a las tensiones y a la celeridad institucional que fue este proceso constituyente, es una de las demandas sociales más importantes donde incluso se podría jugar el éxito o el fracaso del proceso constituyente. A ver, yo no sé si te estás refiriendo a este libro que escribimos con 8 economistas sobre aspectos económicos de la Constitución, donde hay un artículo que yo fui coautora en términos de derechos sociales y hay otro artículo que tiene que ver cómo se implementan los derechos sociales, cómo se proveen esos derechos sociales que tienen que ver con la subsidiariedad del Estado y el Estado empresario. Entonces, lo que yo digo en esos capítulos, ¿verdad? Es que me parece que determinar la forma en que van a ser provistos los derechos sociales en la Constitución es una limitación innecesaria a la democracia, porque hay distintas formas de proveerlo, tenemos distintos modelos en el mundo que funcionan bien y mal dependiendo de las circunstancias, y me parece que ese es un debate que debiéramos zanjar políticamente. Otro tema distinto es si los derechos sociales deben estar contemplados en la Constitución y qué tipo de garantías debieran tener. En esa materia, lo que yo expresé en este texto era que estaba a favor de contemplarlo en la Constitución, sabiendo que no es necesario que estén en la Constitución para que sean consagrados. Tú miras las constituciones de los países nórdicos, donde no están consagrados los derechos sociales y sin embargo son los países que tienen el mayor bienestar prácticamente del mundo. Ahora, pero uno no se puede comparar teóricamente con Noruega, con Suecia. Uno tiene que saber cómo ha sido su tradición, su cultura, ¿verdad? Nuestra tradición constitucional. Y en nuestra constitución actualmente están consagrados los derechos sociales, ¿verdad? Quizás no con la extensión que quisiéramos. Y lo que yo propongo ahí es que debiéramos continuar con esa tradición, extender a más derechos sociales, pero resguardar siempre el equilibrio entre proveer y financiar estos derechos sociales que debieran repercutir en un mejor bienestar de la población, junto con un equilibrio fiscal, cosa de no endeudar a las futuras generaciones y hacer sustentable el bienestar. Y por lo tanto creo que debiéramos tener los derechos sociales en la Constitución, creo que debieran estar garantizados en la Constitución, creo que esa garantía debe estar sujeta a las leyes, las que se elaboran en función de tu desarrollo económico y que debiéramos resguardar entonces el principio de equilibrio fiscal de manera tal que el progreso social, el progreso de bienestar en el país vaya de la mano con una economía sana. Perfecto. Bueno, a nosotros, por ejemplo, en Idea País nos gusta mucho el modelo de la Constitución suiza o la Constitución alemana, que consagra los derechos sociales a través de objetivos sociales o metas sociales, que justamente lo que busca es que mediante el equilibrio fiscal o el principio de solidaridad, la cooperación público-privada en proveer derechos sociales se pueda dar en esa materia. Así que de todas maneras muy, muy interesante ese artículo. Otra cosa que te iba a preguntar, Silvia, ha estado muy en la palestra esta semana, sobre todo, el tema de la violencia.
por lo ocurrido a Gabriel Boric en Santiago 1, la destrucción de locales comerciales en el barrio Las Tarrias y la ya conocida situación que viene ya de mucho antes en la macrozona sur. Y es preocupante ver en este contexto que existan actores en el ámbito constitucional, como han sido, por ejemplo, algunos actores de la lista del pueblo, o el mismo Gabriel Boric relativizando un poco la violencia en torno a ciertos contextos de la persona. ¿Qué opinión te merece esto para el debate constituyente? Me preocupa muchísimo. ¿Para el debate constituyente o para el debate presidencial? Vamos a hablar de los dos mejor. Sí. Ya, a ver, me preocupa mucho la legitimación que ha ido adquiriendo el uso de la violencia con fines políticos. ¿Por qué? Porque la democracia es una vía de resolución de conflicto pacífica. Y si vamos a avalar la violencia como mecanismo, significa que es el fracaso de la democracia. La violencia no es compatible con la democracia. Y en democracia, los ciudadanos le damos al Estado el monopolio del uso de la fuerza. ¿Para qué se la damos al Estado? Para que la use cuando amerita para proteger el Estado de Derecho y a los ciudadanos. Cuando el Estado deja de cumplir esa crítica función, que es velar por el derecho de los individuos, el derecho de los ciudadanos y velar por la paz, y deja de usar la violencia de forma justa como le corresponde, entonces entramos en un escenario de anarquía donde la democracia deja de cumplir su rol. Y me parece que nosotros en Chile hoy día estamos en una encrucijada peligrosa porque, porque cada vez más la violencia se legitima, porque cada vez las personas critican más cuando el Estado utiliza la fuerza para velar por el Estado de Derecho y para velar por el derecho de los ciudadanos. Y creo que eso es un camino peligroso que no nos lleva ni a la reconciliación, ni al progreso, ni a mayor justicia. Nos lleva a la anarquía y nos lleva a circunstancias que la historia nos ha mostrado una y otra vez que no son en absoluto favorables y que terminan, para variar, perjudicando siempre a los más vulnerables. Efectivamente. Y en torno al debate presidencial, hay que decir, hay que ponerse también en el contexto que Gabriel Boric podría llegar el día de mañana a la presidencia de la República y en ese sentido va a tener que ejercer las atribuciones que tiene el presidente de la República, justamente es resguardar la seguridad interior del Estado. Y eso, digamos, mal que nos pese y todos deseamos que no ocurra, pero es necesario de repente que ocupe sus facultades para ciertamente que exista paz social, ¿cierto? Si hay manifestaciones en el centro de Santiago, va a tener que ocupar de repente sus atribuciones para mantener la seguridad. ¿Qué tensiones hay respecto de eso en el debate presidencial? ¿Es importante que Gabriel Boric tome una posición más férrea en cuanto a la violencia? Mira, Gabriel Boric ha sido en su trayectoria bastante ambivalente respecto a la violencia. En los últimos debates yo lo he visto mucho más, respondiendo con mucho más certeza y con mucho más seguridad respecto del rechazo a la violencia, pero en manifestaciones anteriores claramente ha sido ambiguo. Yo creo que es importante entender que cuando el Estado usa la fuerza, ¿ya? Primero lo hace en lo hace con legitimidad, ¿ya? Y segundo, no hay una contradicción entre proteger los derechos humanos y usar la fuerza. Cuando el Estado usa la fuerza, la usa para proteger los derechos de los ciudadanos, incluso la vida de los ciudadanos. Cuando asesinan o queman vivo a una pareja en la Araucanía, se están violando los derechos de esas personas. Y el Estado es el garante de la paz que tienen que tener las personas, es el garante de la seguridad. Entonces, a mí me parece que no hay que confundir, ¿verdad?, el uso legítimo de la fuerza con violación a los derechos humanos. No es un sinónimo. Violación a los derechos humanos es cuando el Estado comete abusos, ¿verdad?, respecto de las fuerzas que le competen. Pero él tiene el legítimo derecho de usar esa fuerza para resguardar la paz social, para velar por la seguridad de las personas y por la vida de las personas. Y creo que eso hoy en día no solamente hay sectores de izquierda que lo ponen en duda y lo cuestionan, sino que a mí lo que más me preocupa es que veo algunas encuestas donde las nuevas generaciones, la gente más joven, tiende a desacreditar el uso de la fuerza por parte del Estado y a legitimar la violencia por parte de los individuos. Y eso lo encuentro gravísimo. Perfecto, muy claro. Te quería llevar otro tema, Silvia, a un tema que yo
creo que te gusta mucho, que es el derecho a la educación. Y es muy probable que la nueva constitución quede consagrado algo así como el derecho a una educación con muchos apellidos, digamos, de calidad, gratuita, no sexista, etcétera, etcétera. Pero más allá de que lo que termine siendo redactado en el texto constitucional, para ti, ¿qué aspectos de la educación deberían sí o sí tener un reconocimiento de grado constitucional? Mira, en esto soy súper conservadora clásica, no sé, estoy totalmente de acuerdo con la definición de derechos humanos de la ONU y también con el Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, donde establece que la educación obligatoria es un derecho, un derecho universal de todos los niños y adolescentes y por lo tanto el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso, ¿ya? En segundo lugar, establece también el derecho humano a la libertad de enseñanza. ¿Y qué significa eso? Por una parte, la libertad de los padres de elegir la educación que quieren entregar a sus hijos. Y segundo, la libertad que tienen las comunidades, las distintas comunidades con distintas visiones de mundo, de abrir escuelas donde puedan formar a sus hijos o niños jóvenes en esas visiones de mundo, por supuesto resguardando ciertos principios universales. Creo que esos dos aspectos son clave. A mí me gustaría, y eso está contemplado en la actual constitución chilena, lo que me gustaría agregar, a mí me gustaría agregar el acceso universal a la educación parvularia a partir de los 2 años, que es la edad donde tenemos evidencia que tiene un impacto positivo en el desarrollo integral de los niños. La educación parvularia no es obligatoria, no es de acceso universal en todo el mundo, ni siquiera por la ONU está establecido así, tampoco lo es en los países más desarrollados del mundo, pero creo que Chile tiene las condiciones para poder asegurar y eso es un tremendo paso para mayor equidad y justicia social. Y en segundo lugar, hoy día nuestra constitución tiene una tremenda simetría. Si bien establece el derecho al acceso a la educación y también establece la libertad de enseñanza, solo protege con garantía constitucional la libertad de enseñanza, no así el derecho a la educación. Creo que ambos son de absoluta relevancia y deben tener exactamente las mismas garantías. Perfecto. Después, si tú me dices que sea de calidad, no sexista, sí, me encantaría, pero tengo súper claro que ninguno de esos apellidos, por escribirlos en la Constitución, se van a materializar. Eso depende de nuestras políticas públicas y ese es el rol de la política y creo que podemos ponerlo como una aspiración, ¿verdad? Pero no porque esté en la Constitución se va a materializar y es algo que lo hemos visto en las constituciones de otros países como Bolivia, Ecuador, Brasil, que son muy rimbombantes en adjetivos y la verdad es que no por poner esos adjetivos hemos visto que haya mejorado en algo la calidad de esa educación, mientras que los países más austeros en adjetivos muchas veces tienen educación de muy buena calidad. Perfecto. Eh, y dicho eso mismo, y que yo estoy muy de acuerdo con eso, que lo importante es también poner el foco donde se están generando todas estas brechas tan importantes en la educación, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Pero ¿qué pasa con la educación superior? Hoy en día hay un gran debate respecto a eso por la ley de educación superior, de la ley de gratuidad, que tiene un gasto muy importante para el Estado y se ha abandonado un poco de hecho, hace muy poco se legisló acerca del proyecto de kinder obligatorio que era de materia constitucional y que nos demoramos mucho en poder asegurar mayor niveles de educación a los niños y niñas de este país. ¿Qué te parece ese debate acerca de la focalización del gasto en materia de educación? Me parece súper importante, pero me parece que no se tiene que constitucionalizar. A ver, si uno revisa las distintas constituciones del mundo, yo he revisado como 70 y en ninguna de ellas he encontrado que el acceso a la educación superior es universal. En ninguna. De hecho, ni siquiera la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU lo establece, ni el PIDES tampoco. ¿Verdad? ¿Qué es lo que uno aspiraría? Primero, que es voluntaria el acceso a la educación superior. Segundo, que ese acceso sea meritocrático. Tercero, que las personas que teniendo los méritos y los talentos para poder acceder a la educación superior no tengan las dificultades, que la economía, que el origen no sea una dificultad para ese acceso. Es decir, que un joven talentoso no deje de ir a la universidad simplemente por no tener recursos. El Estado tiene entonces ahí la obligación de cofinanciar o financiar ese acceso. Puede ser a través de becas, puede ser a través de créditos contingentes en el ingreso. Hay distintos mecanismos. Esos mecanismos no debieran estar en la Constitución,
sino que debieran ser parte de la política pública que se va adecuando a las necesidades del país. Y es verdad que hay países donde aseguran que la educación estatal es gratuita. Y Chile podría poner en su constitución que la educación superior estatal será gratuita. Pero, ¿qué ocurre? Si tú miras quienes estudian en la educación estatal, por lo general, en promedio, son los jóvenes de más altos recursos, mientras que son los jóvenes de más escasos recursos los que estudian en la educación privada. Y por lo tanto tendríamos una política tremendamente regresiva si la educación estatal, que sería gratuita, ¿verdad?, beneficiaría a los jóvenes en promedio de las familias más ricas, mientras que los jóvenes más vulnerables tendrían que pagar de su bolsillo la educación privada. Creo que no es una solución viable para Chile o una solución progresiva para Chile, creo que es tremendamente regresiva. Y además, teniendo como antecedente lo que ha causado la gratuidad en términos de desfinanciamiento de las instituciones de educación superior, cómo ha afectado la calidad de la investigación, creo que tenemos ahí que repensar nuestra política de financiamiento de educación superior para, por una parte, que las universidades sean financieramente sustentables, que no afecte su calidad, sino que por el contrario, promovamos la calidad, que desarrollemos investigación e innovación, pero por otra parte, no le carguemos la mano a los estudiantes con aranceles exagerados. Pasamos, te pongo un caso, pasamos de pasarle la mochila a los estudiantes para financiar no solamente la docencia y su formación, sino que además estaban financiando con sus plata la investigación de las universidades, por lo poco que invertía el país en investigación. Y de eso pasamos ahora a un sistema de gratuidad donde la investigación no se está financiando y donde está afectando claramente la formación de los jóvenes y la calidad de las instituciones. Yo creo que necesitamos un equilibrio entre ambas posiciones y espero que la política en el mediano plazo lo alcance, porque veo el clima político que está muy malo para lograr cualquier tipo de buenas políticas públicas en general. Perfecto, Silvia, muy, muy interesante. Por último, que ya se nos está acabando el tiempo, y es la pregunta insignia de este podcast Hoja en Blanco, que hacemos a todos los invitados, y es, ¿qué le diría en este caso Silvia Izaguirre a los convencionales constituyentes en su ardua labor de redactar una nueva constitución? A ver, ¿qué les diría? Les diría que tienen una tremenda misión por delante, que creo que son momentos históricos que no podemos despilfarrar, que tenemos que tener ante la vista a las futuras generaciones y no mirar el cortoplacismo, no mirar las ventajas coyunturales, sino que de verdad mirar en un horizonte más amplio, ser tremendamente generosos y terminar con muchas mezquindades y pequeñeces y rencillas entre los convencionales que no aportan en nada y que solo hacen que se desprestigie otra institución política clave para nuestro futuro. Perfecto, Silvia. Oye, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al podcast Hoja en Blanco de Idea País. Un gusto saludarte y haber conversado contigo en esta ocasión. Muchas gracias a ti, Jorge, y espero que les vaya muy bien en estas iniciativas que tienen. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao. Esto fue Hoja en Blanco, podcast de Idea País.